TV, un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia flor de labio, reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, San Pedro de Macorís. Región este del país, la República, el mundo, por las redes sociales, la plataforma del Internet, por Twitter, Instagram, Facebook y demás. Hoy sábado, 21 de diciembre de este 2024, iniciamos, como cada sábado a la 1 de la tarde, su programa, Los Gemelos Mellizos de San Pedro de Macorís, por televisión. Aquí por Extremo Channel, el canal del amigo, colega, hermano Carlos Pérez Guante. Vamos a estar con ustedes aproximadamente unos 60 minutos analizando, comentando, opinando sobre los diferentes acontecimientos noticiosos local, regional, nacional y del mundo. Bueno, hoy tenemos la ausencia forzada de nuestro hermano gemelo, que como muchos se habrán enterado por las redes sociales, desde el lunes de esta semana ha confrontado algunos problemas de salud. En este sentido, estuvo ingresado hasta ayer tarde en el Centro Médico UCE de San Pedro de Macorís, donde fue ingresado de urgencia, de emergencia, afectado de un grave problema del colon. Esa afección lo hizo que su situación se agravara bruscamente. Es decir, que con un colon que no respondía, un estreñimiento alarmante, un entaponamiento del colon, estuvo al borde de la cirugía. Y este tipo de cirugía es muy delicada y muy riesgosa. Los médicos, su hija, que es doctora Yovanka Cabrera, estuvo ahí, la doctora Crescencio, una cirujana, otros médicos, estuvieron bregando con él hasta superar el preocupante estado de salud. Finalmente le diagnosticaron una gastropatía diabética. Es un mal que se le presenta a aquellos pacientes diabéticos, una diabetes de más de 25 o 30 años, que tienen tendencia a sufrir de estreñimiento, y entonces se le crea una situación a veces incontrolable. Ya mi gemelo Alberto está en la casa desde ayer tarde, donde va a seguir el tratamiento indicado por los facultativos. Y nosotros en personal y en particular nos alegramos sobremanera y al mismo tiempo aprovechamos para darle la gratitud, las gracias a todos y a todas aquellos y aquellas que nos han llamado por teléfono preguntando, preocupados por la salud de mi gemelo Alberto, a los que también se han expresado en las redes sociales, a todos nuestra profunda gratitud. No tenemos palabras para en este momento decir lo que sentimos por esa solidaridad humana, por esa preocupación sincera, por esos votos en favor de la pronta recuperación de nuestro hermano gemelo Alberto Enrique. Miren, vamos a comenzar hoy porque el presidente Luis Abinader estará esta tarde
en San Pedro de Macorís, inaugurando el malecón. Y este hecho, este acontecimiento, debería ser recibido por las sirenas, por sirenazos del Cuerpo de Bomberos y Civiles de San Pedro de Macorís. No sé por qué el ayuntamiento que dirige nuestro amigo el alcalde Rafael Ortiz no instruyó a los bomberos, no preparó el ambiente adecuado para tan pronto llegar a San Pedro de Macorís en la tarde de hoy, en el día de hoy, la figura del presidente Luis Abinader tocar la sirena de alegría, de aplauso. Porque este malecón ha dado demasiado brega. Este remozamiento, esta remodelación, este acondicionamiento, repetimos, ha dado demasiado brega. Cuando se dio el primer Picasso, los ingenieros que hablaron ahí en esa actividad, en presencia del ministro de Turismo, David Collado, le dijeron a esta comunidad y al país que esa obra iba a ser concluida en 8 meses o 1 año lo más tardar. Lamentablemente fallaron en los cálculos y ese malecón duró aproximadamente más o menos 3 años. 1 kilómetro más o menos de distancia. Durar tanto tiempo cuando hay carretera de 20, 30, 40 kilómetros que duran menos tiempo. Nosotros entonces, al ver esta situación, no tenemos más que cuestionar la capacidad de los ingenieros. Y hemos dicho en muchos comentarios que 40 o 50 años atrás, aquí en Macorís, en el país, se construían aceras, contenes, carreteras, etcétera, y duraban años, décadas. Y ahora aquí hacen una carretera y a los 6 meses no sirve. Hacen una acera y a los 4 meses no sirve. Hacen un contén y a los 3 meses no sirve. Todas las obras que se están levantando en el país en los últimos 30 o 40 años con vicios de construcción y con una limitación en el tiempo de uso. Es inaceptable, inconcebible. Ahora que estamos en una época moderna, que hay maquinarias muy sofisticadas, que hay un avance tecnológico, que las mediciones y las previsiones de cualquier obra son escaneadas previamente en un sistema computarizado. Y sucede que en República Dominicana, y no hablo de otro país, porque en este que vivimos y que yo vivo, en República Dominicana, todas las obras que se han estado levantando en los últimos años carecen de la calidad y de la credibilidad, inclusive comparado con el costo de su construcción. La autopista Coral, con todos los miles de millones del mundo sobrevaluada, ya hay que volver a reparar, hay que rehacerla porque ya no sirve. Eso fue en el gobierno de Danilo y Leonel. Ya no sirve esa pista, esa autopista, esa carretera. Porque los constructores, las empresas constructoras, los ingenieros que consiguen estas obras mediante tratados políticas, mediante contubernios políticos, esas empresas le importan un comino el país, de acumular capital y fortuna para ellos. Entonces, el malecón de San Pedro de Macorís, que aplaudimos, que nos sentimos contentos porque van a no lo van a inaugurar, oigan esto, y no lo van a inaugurar por completo.
Porque hay un tramo que todavía no ha terminado, que está del frente del Hotel Macorís, que hay un socavón ahí, pero se adelantaron, quizás por la presión de la Navidad, y van a inaugurarlo así. Miren, vimos que el gobierno invirtió y el presidente vino hace unos pocos días a Playa de Muertos, que ahora se llama la Playa del Faro. Inauguraron un mirador costero en el Faro. Muy bien. Pero hay un detalle. La obra del mirador del Faro y la obra del malecón quedan inconclusas si no se rescata y se retoma la playa de Muertos o la playa del Faro. Esa playa hay que rescatarla. Ese entorno social circundante a la playa hay que rescatarlo. No podemos lanzar un proyecto de una playa con atractivo turístico con un frente arrabalizado. No. El rescate tiene que ser completo, integral, amplio. Esos terrenos que la gente ocupó y se cogió a la mala hace 40 o 50 años, porque ninguno de esos que viven ahí son propiedad ni tienen título de esos terrenos, hay que declararlos de utilidad pública para embellecer el entorno de la playa, para, si es posible, en su cercanía, y levantar un gran hotel, una torre de hotel atractivo, turístico. Y si hay un proyecto y en pensamiento hacer de esa área de San Pedro de Macorís una zona de atracción turística que incluye la playa y el mirador del Faro, esa planta de gas no puede estar ahí, porque atrofia y limita el desarrollo de cualquier proyecto de envergadura y con ambiciones que se corresponde con lo que debe ser el rescate completo del malecón y la playa de San Pedro de Macorís. No podemos pensar a medias. Los grandes proyectos se conciben de manera amplia e integral, no por pedazos, no con limitantes ni con limitaciones. Entonces, el malecón, miren, con el último gobierno de Balaguer, del 86 al 96, o 10 años de Balaguer, siempre se habló de que se iba a ampliar el malecón, todo el litoral costero sur, y que se iba a extender el malecón hacia esta zona hasta llegar prácticamente al Peñón o al Soco. Bien, ese proyecto nunca pasó de ideas, pero esa zona costera frente a la playa de Muertos, la playa del Faro, tiene un potencial de desarrollo extraordinario. Una avenida de malecón de 4 vías, con edificios, torres atractivos, que empalme hasta la autovía del Este, allá en el Peñón, y la autovía del Este elevarla y empalmarla con el malecón. Es un proyecto bellísimo que transformaría radicalmente lo que es San Pedro de Macorís y su atractivo. Porque si bien antes, años atrás, la economía de San Pedro de Macorís descansaba en los ingenios azucareros, todos ustedes saben la suerte de los ingenios azucareros. Y si hoy la economía de San Pedro de Macorís se sostiene con la zona franca y con las remesas, que son las dos partes esenciales de la economía de San Pedro de Macorís, zona franca y remesas,
y las empresas de César Iglesias y otras empresas que existen en la provincia, tenemos que concebir un desarrollo socioeconómico estructural de Macorís partiendo de esta nueva realidad. Y a ello le agregamos el ingrediente y el factor turístico, porque tenemos el potencial turístico de Juan Dolio y Guayacane, que se fortalece con el atractivo del malecón, del mirador del faro y con el rescate de la playa. Entonces, para completar esa obra, tenemos que hacer la marina en el río Guamo. Tenemos que transformar el puerto de San Pedro de Macorís en un puerto turístico. Hacer una avenida en todo el litoral del río Guamo. Una avenida ecológica con las marinas, con los yates, con restaurantes, que llegue más allá del puente Guamo. Eso es pensar en grande. Y voy más lejos. Frente a Ferquido, quizás los más avanzados de edad conozcan esta historia, porque eso ocurrió hace más de 60 o 70 años. En la parte frontal de Ferquido, en la parte oeste del Hospital Oncológico UCE y del Hospital de la Sagrado Corazón de Jesús, que era el Hospital Mr. George, en esa parte oeste, frente al Ferquido, el río Guamo llegaba hasta ahí. Pero en esa zona existía un sector que se llamaba la Punta de la Pasa. Repito, la Punta de la Pasa o Punta de la Pasa. Esa era la zona donde vivían los ricos en los años 30, 20, 40 en San Pedro de Macorís. Hasta 1946, 44, esa era una zona exclusiva de gente de poder económico y de dinero. Chaleces bonitos, mansiones bonitas. Algunas ruinas quedan ahí. Algunas ruinas quedan ahí. Es más, hubo un hecho histórico ahí en la Punta de la Pasa. Porque hay una callecita donde la misma Matilde de Arancuén, que hace esquina con Domínguez Charro, cuando continúa la Matilde de Arancuén, que es más estrecha, que se llegaba hasta el malecón o hasta los Coquitos, o hasta el restaurante que había ahí hace muchos años, en esa zona, en el 1896-97, el presidente Ulises Heró fusiló al general Castillo y al general Stay. Castillo era el gobernador militar y Stay era el gobernador civil. Lo trajo preso en el vapor presidente, lo apegó ahí en el muelle y ahí en la Punta de la Pasa lo fusiló a los dos. Es un hecho memorable. Como también un hecho memorable, si no lo saben, que ese faro que está ahí fue levantado en 1895 en el gobierno de Ulises Heró. Y que ese faro primero estaba en la capital, en el puente, en el río Sama, ahí, en aquel lado de San Susi, en el río Sama. Tenía 10 metros de altura y aquí le subieron 10 metros más para hacerlo de 20 metros. Y le cambiaron la lámpara para que tuviera mayor luminosidad, indicando el camino a los barcos, a los buques, a los vapores. Ese faro, repetimos, tiene un signo histórico. Ese faro fue construido y levantado ahí en el 1895 por el ingeniero Hatton. Hatton, un ingeniero cuyo padre estaba vinculado a la industria azucarera y fue uno de los propietarios que construyó el ingenio Barahona. Y que estuvo asociado con Mr. Kelly, que era el dueño del ingenio Porvenir. Junto con Salvador Ross, que era el dueño de Santa Fe, junto a Mayor, que era el dueño del ingenio Porvenir, y junto a ese grupo de empresarios como los Baza, que eran vinculados estrechamente a la industria azucarera dominicana en esa época. Entonces,
San Pedro de Macorís tiene una historia atractiva y motivante que si nosotros la revivimos en el pensamiento crítico actual de la clase política dominante en estos momentos en San Pedro de Macorís y de los grupos sociales y económicos que constituyen el soporte material de la provincia, en especial de la ciudad, podemos desarrollar proyectos de inversiones, una sociedad entre el capital privado y el capital del Estado, el capital estatal, y producir los cambios que hace años, décadas, que los petromacorizanos estamos esperando para que San Pedro de Macorís vuelva a ser esa tacita de oro, ese referente nacional de la época de 1912, 1920, 1923, 1895, cuando estaba en su auge, en el esplendor, el boom de la industria azucarera en República Dominicana y particularmente en San Pedro de Macorís. Por eso, reiteramos, tiene una importancia histórica, una importancia de capital, una importancia de atractivo, una importancia para revivir el orgullo petromacorizano, una importancia para que todas las fuerzas sociales y económicas y políticas de San Pedro de Macorís se unan y elaboremos un proyecto del Macorís que queremos y el Macorís que se necesita, con la presencia hoy en San Pedro de Macorís, repetimos, de nuestro amigo personal y particular, el presidente Luis Abinader. Bueno, eso es la primera parte que le estamos enfocando el programa. Miren, hay un tema caliente en San Pedro de Macorís. Este tema tiene como 2 meses, más o menos, que es el tema de la basura. Todavía la ciudadanía no está conforme con las explicaciones que han dado las autoridades del ayuntamiento, que ha dado el alcalde Rafael Ortiz, cómo se ha desplomado, cómo ha entrado en crisis el sistema de la recogida de basura, de desechos en la ciudad de San Pedro de Macorís. Porque lo que debe preocupar a todo ayuntamiento es la recogida de los desechos. Y Rafa, el alcalde Rafa, en el primer cuatrenio de su gestión, este tema lo manejó con éxito y con buena estrategia. Ahora que fue reelecto, que la población votante le dio una nueva oportunidad, de buenas a primeras y de golpe y porrazo, se cae esa imagen por el tema de la basura. Y más Navidad, que es la época en que más basura se produce. Porque si hay una crisis en la recogida de la basura, esta se quintuplica en la época navideña. Repetimos, la ciudadanía no está conforme con las explicaciones que dan las autoridades a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Porque en buen sentido y en sentido común, usted tiene que tener un plan B bajo la manga. Usted no puede romper con la compañía que ha contratado de buena de primera, romper así por así, sin tener un plan B para enfrentar la situación. Hoy, por todas partes, a mí me para la gente, me pregunta, me llaman por teléfono, ¿qué es lo que pasa con el tema de la basura? Además, ese tema involucra la imagen del gobierno, porque el ayuntamiento está en manos del PRM.
porque el síndico es un hombre de confianza del presidente y un dirigente del PRM. Con más razón, para que haya una preocupación y un interés por resolver este problema. Si el problema de la basura persiste por varias semanas más, no se sabe qué puede pasar, porque la población puede reaccionar de manera inesperada. Yo creo que el síndico, que tiene una serie de cosas positivas a su alrededor, que ha demostrado, nos ha hecho una preocupación permanente por la suerte de San Pedro de Macorís, que ha tocado y sigue tocando puertas para que todo aquí funcione con normalidad y porque nos beneficiemos de inversiones tanto privadas como del Estado. Repito, el alcalde Rafa Ortiz debe tomar una postura responsable, seria con el tema de la basura. Sin demagogia, sin aguaje, sin bulto, sin allante, con sinceridad. Bueno, vamos a contratar vehículos pesados, camiones. Vamos a buscar la forma de volver sobre nuestros pasos. Y que el programa que se estaba desarrollando en cada barrio de la ciudad de recogida de la basura vuelva a cumplir, entre en su rol en la programación y que no sea alterado, se mantenga firme en ese aspecto. Bueno, no quisiera pensar, porque hay gente que cuando están abajo quieren llegar, te lo ve muy humilde, muy sumiso, muy sencillo. Ay, dele poder. Dele poder. Se transforman. Pero se produce un cambio radical en ese tipo de personas. Porque andan con guardaespaldas, con sicarios, armados, tienen dinero, no hay quien lo vea, son inaccesibles, etcétera, etcétera. No quisiéramos tener de que esta sea la situación que estemos viviendo con el alcalde. Y que Rafa siga siendo ese ciudadano tranquilo, sencillo, y que el poder no lo haya nublado el cerebro. Pero ese problema de la basura hay que resolverlo ya. Repetimos, hay que resolverlo ya. Otro tema. Miren, hace muchos años, y voy más lejos, en los gobiernos de Joaquín Balaguer, en el primero 12 años tuvo el caso de Descartes Pérez. Pero en los gobiernos de Balaguer, especialmente del 96 al 96, no había el escándalo, el cuestionamiento que se viene haciendo en los últimos años a los altos militares y oficiales que han estado al frente del combate al narcotráfico en República Dominicana. Pero hemos notado que es una práctica rutinaria, normal, que todo el que pone jefe de droga tiene que salir multimillonario porque se convierte también en un narcotraficante, es un aliado del narcotráfico. Todo el que pone jefe del DICRIM sale millonario porque actúan en confabulación con bandas de delincuentes, de ladrones, etcétera, etcétera. Bueno, si las autoridades todas vienen predicando el combate a la delincuencia, a la cosa mala, y nos hablan de honestidad, de honradez, de seriedad, y sucede que eso que viven predicando eso en los medios de comunicación, y en los programas, y dan conferencias, y dan charlas,
son más ladrones que los ladrones, más delincuentes que los delincuentes, más narcotraficantes que los narcotraficantes. Entonces esto realmente hay que poner una J grande. Estamos mirando los programas, denuncias, duras denuncias en los medios de comunicación de la complicidad criminal, de la complicidad delincuencial, de los aparatos encargados y responsables de reprimir la delincuencia y los delitos, actuando asociados con los delincuentes, con los narcotraficantes y con toda suerte de ampones. Porque hay una cultura, se ha metido en la psique de los jefes, de los funcionarios de este país, una cultura de que el Estado hay que robar, que el Estado no se va a servir, que cuando usted va a un puesto no va a servir sino a robar, a hacerse rico. Lo hemos dicho muchas veces, varias veces, y no nos cansaremos de repetirlo. El 98% de los funcionarios, de los políticos que son nombrados en un cargo importante público, lo que va allí es con el interés de robar, de saquear, del latrocinio. Es su norma y su norte. Y eso pasa en los estamentos de la policía, de la Fuerza Armada, de la DNCD, de los organismos que tienen que combatir la criminalidad, la delincuencia, el narcotráfico, el microtráfico, etc. Eso pasa en ese escenario. Donde un coronel, un general llega a un puesto, los míos hacen millonarios en 6 meses, un año. En un año se hacen ricos, millonarios. ¡Millonarios! ¿Y por qué actúan así? Porque no ha habido régimen de consecuencia. Porque se sienten intocables, protegidos y con impunidad. Los grandes delincuentes de este país, políticos, policías y militares, se sienten protegidos, intocables. ¡Ay! Y más en este escenario, con una justicia en manos de Danilo y de Leonel Fernández, que fueron los que pusieron a todos los jueces del país. Y más en este país donde casi todos los fiscales fueron puestos por Leonel y por Danilo Medina, el 99% de los fiscales. Es decir, que la justicia, como instrumento de sanción, le sirve a la delincuencia y a la criminalidad en República Dominicana. Esa es la gran verdad. Esto es para alarmarse. Esto es para ponernos las manos en la cabeza. Tanto que se habló de aquí de Balaguer, tanto que denunciamos el régimen de los 12 años, el régimen de Balaguer. Y ahora es mucho más peor, pero peor. La inseguridad ciudadana, responsable de tantos secuestros, atracos, robos, etcétera, etcétera. Esa inseguridad ciudadana actúa a sus anchas en República Dominicana, porque tiene la protección de jueces y fiscales y altos militares y policías, también vinculados y asociados a sus fechorías. Usted ve que hacen ruedas de prensa, dan declaraciones, hacen promesas. Todo eso es pantalla. Todo eso es simulación. Como dice el dominicano común, allante.
Nadie quiere tocar el fondo. Nadie quiere enfrentar el fondo de la situación. Y hacen anuncios, invierten que vamos a hacer esto, que la reforma policial, que esto, nada. Todos los días aumenta la criminalidad y la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Todos los días. Un ejemplo de la inseguridad ciudadana, y miren el ejemplo que les voy a dar, es la agresión cobarde que sufrió el médico Hipólito Medina Morocho. El atacante, el agresor, actuó porque se siente protegido, porque está impuesto a ese tipo de acción cobarde. Está impuesto a dar galletas, pecosones, trompar, jalar pistola, amenazar. ¿Cuántos infelices no ha agredido ese por ahí? Eso es parte de la inseguridad ciudadana, de que un ciudadano meritorio, que debe de merecer respeto como Hipólito Medina Morocho, sea sorprendido por un sujeto que lo agrede pistola en mano. Y cuando va a las instancias judiciales, ese agresor es protegido por los ministerios públicos, por el fiscal, protegido. Y si eso es al nivel de Morocho, de Medina Morocho, ¿qué pasa eso? Y esos pobres infelices de los barrios, sin el abolengo, sin la opinión pública que tiene Morocho, que le hacen eso cada rato, se sienten impotentes, desprotegidos. Esa violencia contra Morocho Medina es parte de esa inseguridad ciudadana, porque hay una persona que anda armada con una pistola sin tener capacidad racional ni psíquica para andar armado, y que cualquier quitamenta paja quiere agredir a balazos y matar gente porque se siente protegido. Solamente el que se siente protegido en impunidad de sus hechos actúa como actuó el sujeto que agredió a Morocho, y eso es parte, repito, de la inseguridad ciudadana que vive la República Dominicana, porque no hay régimen de consecuencias. Repito, si hubiese realmente un régimen de consecuencias para enfrentar el cuadro de criminalidad, de agresividad, de violencia que propagan, que producen muchos Melvin, como el que agredió a Morocho. Si hubiese régimen de consecuencias, no cometieran ese atropello, ese atentado, no lo hubiesen cometido. Cuando aquí le pongan la pena de muerte a todo el hombre que mata a una mujer, olvide que un hombre mató a una mujer, lo piensa 40 veces. Esa es la gran verdad. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir hablando de este tema? No nos vamos a cansar, porque el problema de la inseguridad ciudadana, el problema del contubernio, la asociación delincuencial entre el poder político y los delincuentes está a la vista, está a la vista. Porque esos altos mandos que han estado al frente para combatir el narcotráfico, la delincuencia, los atracos, esos sujetos han salido multimillonarios de los puestos de mando donde han estado, sin importarle en sus hijos o en sus nietos o en su familia, sino solamente importarle el dinero y amasar fortuna y capitales e inversiones y propiedades a costa de la delincuencia y de la corrupción. Esa es la gran verdad. Ojalá a corto plazo el país remene la mata, como se dice, y diga valientemente, con actitud desafiante: basta ya de engaño,
Basta ya de demagogia y simulación. Basta ya de hablar del tema de la inseguridad ciudadana sin presentar alternativas reales y concretas para solucionar esta problemática. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en época de Navidad y como siempre, como una tradición, todos y todas hacen votos porque disfrutemos estas tradiciones religiosas en un ambiente de camaradería, de respeto, de amistad, de familia, y siempre augurando buenaventuranzas y nuevos parabienes para el año 2025, que va a comenzar dentro de pocos días, dentro de 10 días, 11 días. Sí, ya es una costumbre reflexionar en Navidad sobre los proyectos, los programas personales y familiares y también del país. Y más que el año 2025 tendremos un presupuesto superior a todos los presupuestos que ha habido en la historia de los gobiernos de República Dominicana. Por lo tanto, todos, el pueblo, los ciudadanos, ciudadanas, esperamos cosas buenas y positivas. San Pedro de Macorís quiere que lo incluyan en esas cosas buenas y positivas. Porque en este año 2024, el área educativa en cuanto a los docentes, a los maestros, a las maestras, fue penoso y lleno de vergüenza. Maestros violando estudiantes menores de edad. Maestros nombrados con títulos falsificados y apoyados y protegidos por el gremio que agrupa a los maestros y que defiende a los maestros, la ADP. Para que vean, comprendamos cómo se ha contaminado la estructura social, la estructura pública de República Dominicana. 40 años atrás, difícilmente un maestro era capaz de mirar con ojo de codicia a una alumna, mucho menos menor de edad. Pero ya es una rutina, eso es algo normal. ¿Cuántos maestros no han tenido que casarse a la carrera con alumnas que la han embarazado? ¿Cuántos casos? Decenas. Entonces, sí, reflexionemos por qué clase política debemos darnos en República Dominicana. Porque la clase política de todos los partidos, esa clase política, repito, de todos los partidos, tienen que revisarse. Tienen que revisarse a fondo su conducta, su comportamiento, sus actitudes, sus pronunciamientos. No pueden seguir pensando solamente en su ego, en ellos, en sus intereses particulares, en querer llegar al gobierno, al poder, para sumarse a los ladrones, a los ampones y a los delincuentes de cuello blanco que en los últimos años han saqueado el patrimonio de la República Dominicana.
Sí, hay que reflexionar. Porque tenemos que ser críticos y autocríticos. El presidente Abinader habla, reitera, dice que su gobierno debe tener como ícono a exhibir la ética, la transparencia, la moral. Bueno, estamos de acuerdo, pues, señor presidente de la República, con la transparencia, la ética y la moral. Pero hay muchos hombres serios con capacidad, con trayectoria limpia, con una hoja de conducta limpia, intachable, con capacidad, repito, que no son tomados en cuenta. Y otros que han sido zigzagueantes, que han estado en todos los partidos, que han estado en todos los robos, en toda la corrupción, que viven hablando mentiras, que compran los cargos, que se le conoce su vida podrida, han sido tomados en cuenta. Ética, moral y transparencia. Habemos, y me incluyo yo, con mucha propiedad, y los reto a cualquiera que me muestre lo contrario. Habemos muchos con interés indoblegable, con una integridad ética a toda prueba, y no somos tomados en cuenta, no somos valorados. Y hay que reflexionar, sí, en este año 2025, 24 que se está yendo para recibir el 2025, que hemos visto una campaña presidencial a destiempo. Desde que el presidente se juramentó en agosto, a pocas horas o antes, hay un grupo de altos funcionarios promoviéndose para ser candidato a la presidencia, sin importarle para nada la suerte del país. El primero, en su función, en su cartera, en su ministerio, usted tiene que darle demostración de que no ha habido ningún señalamiento de cuestionamiento a su obra en el ministerio, en el lugar que usted se encuentra dirigiendo. No, es una locura. Esas ambiciones a destiempo, esa candidatura extemporánea, repito, es una locura. Y los que están en eso no piensan en el país. Porque si pensaran en el país, se concentraran en apoyar al presidente a Luis Abinader, en apoyar su obra de gobierno, en poner esos ministerios, esas funciones que tienen, para que sus actuaciones fortalezcan la imagen del gobierno. No, a ellos no les importa el gobierno, a ellos les importa el cargo que tienen, y desde el cargo que tienen proyectarse con una nómina a su libre discreción, una nómina, y el que no me hace campaña lo cancelo. Así sea bueno, con los recursos del pueblo, del presupuesto nacional. Así sea bueno. Vamos a reflexionar como aconsejan los prelados católicos y religiosos. Vamos a meditar sobre el presente y sobre el futuro del país, pero meditemos autocríticamente. Siempre enarbolando la ética, la moral y la transparencia, porque esas son las normas políticas, esa es la filosofía principal. Repito, la principal filosofía en la ejecutoria del gobierno del presidente Luis Abinader es transparencia, ética, moral. No a los ladrones en el gobierno, no a los delincuentes en el gobierno, no a los farsantes en el gobierno.
no a los hipócritas en el gobierno. Esa debe ser la prédica. Sí, vamos a sopesar este año 24 los éxitos que hemos tenido desde el gobierno y pensar con criterios también reflexivos algunas cosas que no pudieron hacerse por falta quizás de diligencia o de recursos. Hace 50 años que estamos oyendo en los políticos hablando a nombre del pueblo. Yo represento al pueblo. Esto es el pueblo. Ah, sí, tú representas al pueblo. Pero sucede que el pueblo no da riqueza material. El pueblo lo que da es sacrificio, trabajo, abnegación, dedicación. El que va a un puesto público a servir al pueblo no sale rico del puesto. Ejemplo de sobra. Sí, el que va a servirle a la gente, al pueblo, realmente, repito la palabra, no sale rico del gobierno. Porque no va allí a enriquecerse, a hacer negocio, a buscar soborno con los suplidores, a que le compre y le vende. ¡No! Examinen conductas y hechos. La República Dominicana, los organismos internacionales, los peritos en la fiscalización económica nos sitúan entre la cuarta y quinta economía de esta área del Caribe. Es una buena noticia. Es una buena noticia que estemos situados entre las primeras economías del continente de América. Claro, el gobierno del presidente Abinader ha tenido un manejo escrupuloso, adecuado de la economía y de su presupuesto. Hay que reconocerlo al presidente. Pero no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos ahí. Porque el mundo sigue avanzando, evolucionando. Así como la Tierra gira en su eje alrededor del Sol, así las economías, todas las economías del mundo compiten entre sí para una superar a la otra. Y los numeritos que nos dan a nosotros esa acreditación debe servirnos para estimularnos en la creatividad, en las realizaciones, en nuevos proyectos, en atraer inversionistas nativos y extranjeros, en dar una política de inversiones provechosa, de amplias dimensiones y de muchas ambiciones. Sí, la economía dominicana está buena comparada con todas las economías del hemisferio, lo dicen los numeritos. Pero eso, repetimos, debe servirnos de estímulo, no para dormirnos en nuestros laureles y pensar que todo ha terminado. No, señores. Ahora que comienza la batalla, ahora que comienza la lucha para transformar a la República Dominicana, para transformar a San Pedro de Macorís, para transformar el Estado para que sea más eficiente y menos burocrático, para que tengamos funcionarios con capacidades y apegados a la filosofía de la ética, la transparencia, la moral y sobre todas las cosas con credibilidad. Que este 2024, por el que ya estamos transitando en los últimos días, sirva de referencia para que en el año 2025
tengamos un mejor San Pedro de Macorís y una mejor República Dominicana. Nos vemos el próximo sábado. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV.